En este preciso momento, mientras escuchas esto, alguien en Estados Unidos está firmando un documento que arruinará sus finanzas por los próximos 30 años. No es una exageración, es estadística. Nos venden la idea de que comprar una casa es el paso final del éxito, la culminación del sueño americano, pero nadie te habla de la letra pequeña. Nadie te habla de los impuestos suplementarios que llegan 3 meses después del cierre. Nadie te advierte que esa hermosa casa recién pintada está en una lista negra de las aseguradoras. El mercado ha cambiado. Las reglas que funcionaban para tus padres en el 2010 ya no sirven hoy. Con las tasas de interés fluctuantes y el inventario ajustado, un solo error de cálculo no te costará cientos, te costará miles, y en algunos casos, la casa misma. Hemos recopilado y analizado los 12 errores más brutales que cometen los compradores, basándonos en datos bancarios, reportes de inspección y leyes de propiedad actuales. Vamos a diseccionar desde fraudes en el título hasta la trampa del presupuesto mensual. Y presta mucha atención al error número 7. Es un documento secreto que las compañías de seguros no quieren que veas y que revela el pasado oscuro de tu futura casa. Solo conocer ese punto justifica ver este video completo. Antes de entrar en materia, vamos a hacer un trato. Yo te voy a dar la información que los agentes inmobiliarios novatos desconocen y tú le das clic al botón de suscribirse y activas la campanita. Es la mejor inversión gratuita que harás hoy para proteger tu patrimonio. ¿Hecho? Vamos a los hechos. Error 1. La trampa mortal del as is, tal como está. Empezamos con un clásico malentendido que vacía cuentas bancarias. Ves una casa a buen precio, pero el anuncio dice sold as is, se vende tal como está. El error del comprador promedio es pensar, bueno, el vendedor no va a arreglar nada, así que ¿para qué gasto dinero en una inspección? Grave error. Comprar as is significa que el vendedor no garantiza el estado de la propiedad, pero no significa que tú debas comprar a ciegas. Bajo los contratos estándar de bienes raíces en la mayoría de los estados, tienes un periodo de opción o periodo de inspección. Úsalo. ¿Por qué? Porque una inspección no es solo para pedir reparaciones, es tu manual de usuario. Necesitas saber si el panel eléctrico es de la marca Federal Pacific, que son un riesgo de incendio y muchas aseguradoras no cubren, o si la tubería es de polybutylene, que se rompe con facilidad. Si encuentras un daño estructural de $20,000 en una casa as is, tienes dos opciones poderosas. Te retiras del trato y recuperas tu depósito. Renegocias el precio. Incluso en una venta as is, si le demuestras al vendedor que la casa tiene un defecto mayor, a menudo bajarán el precio porque ahora están obligados legalmente a revelar ese defecto al siguiente comprador. Nunca renuncias a tu derecho a saber. Error 2. La guerra de los límites. El survey. Pasamos al terreno, literalmente. Error número 2. No pedir un nuevo survey o levantamiento topográfico o confiar en uno viejo. Imagina esto. Compras una casa con una valla hermosa. Asumes que todo lo que está dentro de la valla es tuyo. 6 meses después el vecino vende su casa y el nuevo dueño hace un survey. Resulta que tu valla está 3 pies dentro de su propiedad. Legalmente tienes que derribarla a tu costo. Pero va más allá de las vallas. Un survey te muestra las easements, servidumbres de paso. ¿Sabías que la compañía eléctrica o el condado podría tener derecho a usar una franja de tu patio trasero? He visto casos en donde un comprador planeaba construir una piscina, cerró la compra y luego descubrió que no podía acabar porque había una servidumbre de drenaje justo en medio del jardín. No uses el survey del dueño anterior. Las cosas cambian, los cobertizos se mueven. Paga los $400 a $600 por tu propio survey certificado. Es el único documento que define exactamente qué diablos estás comprando. Error 3. Lo que se esconde bajo tierra, pozo y séptico. Si estás comprando en una zona rural o semiurbana, este error te puede llevar a la quiebra. Error 3. Ignorar el sistema séptico y el pozo. A diferencia del alcantarillado de la ciudad, si esto falla, es 100% tu problema. Un sistema séptico nuevo cuesta hoy en día entre $15,000 y $40,000 dependiendo del tipo de suelo. El error es confiar en que el inodoro baja bien. Eso no es prueba suficiente.
Exige una inspección séptica separada. No dejes que tu inspector de casas general lo haga a menos que esté certificado en sépticos. Necesitan abrir el tanque, bombearlo y verificar el campo de drenaje. Además, si hay pozo, haz una prueba de agua, no solo por bacterias, E. coli, sino por nitratos y plomo. En zonas agrícolas, el agua puede verse cristalina pero estar contaminada químicamente. Si no hay carta de aprobación del condado actual, no cierres el trato. Error 4. La pesadilla del título sucio. Este es el error más burocrático, pero el más peligroso legalmente. Error 4. No comprar la póliza de seguro de título del propietario, Owner's Title Policy. Escucha bien, cuando sacas una hipoteca, el banco te obliga a comprar un seguro de título para ellos, Lender's Policy. Eso protege el dinero del banco, no te protege a ti. ¿Qué pasa si aparece un heredero perdido de hace 2 dueños reclamando la propiedad? ¿Qué pasa si hubo un fraude en una firma hace 10 años? ¿O si un contratista puso un gravamen o lien por un techo no pagado? Sin tu propia póliza, esos problemas son tuyos. Podrías perder la casa y aún así deber la hipoteca. La póliza del propietario es un pago único al cierre. Cuesta unos pocos cientos o miles dependiendo del valor de la casa, pero te protege de por vida contra el pasado de la propiedad. En muchos estados, puedes negociar que el vendedor pague por ella. Pídela. Error 5. La ceguera del presupuesto real. PITI más mantenimiento. Hablemos de dinero. Error 5. Calcular tu capacidad de pago basándote solo en la hipoteca. Los bancos usan ratios para probarte, pero al banco no le importa si comes arroz y frijoles por 30 años. Muchos compradores miran el principal e interés y olvidan la segunda parte de la ecuación, impuestos y seguros, más conocidos como escrow. En estados como Florida, Texas y California, los seguros de hogar se han disparado. Una prima que era de $1,200 hace 3 años, hoy puede ser de $4,000. Además, si compras obra nueva, new construction, cuidado con la trampa de los impuestos. El primer año, pagas impuestos sobre el terreno. Pero al segundo año, el condado reevalúa la propiedad con la casa construida y tus impuestos pueden triplicarse de golpe. Regla de oro. Tu vivienda no debe costarte más del 28-30% de tu ingreso neto mensual, incluyendo impuestos, seguro, HOA, asociación de vecinos, y un fondo de mantenimiento del 1% del valor de la casa anual. Si no haces estos números, serás house poor, o sea, pobre con casa. Error 6. El mito de la zona de inundación. El agua es el enemigo silencioso. Error 6. Creer que no necesitas seguro de inundación porque no estás en zona de riesgo. El 25% de todos los reclamos por inundación en Estados Unidos vienen de zonas marcadas como riesgo bajo a moderado. Las tormentas son cada vez más intensas. El drenaje de la ciudad puede fallar. Si vives cerca de una colina, el agua baja hacia ti. El seguro de casa estándar, Homeowners Insurance, no cubre inundaciones. Si entra agua de afuera hacia adentro, estás solo. Verifica los mapas de FEMA, pero también habla con los vecinos. Pregúntales, ¿se acumula agua en la calle cuando llueve fuerte? Considera comprar una póliza de inundación privada incluso si el banco no te obliga. Es barato si estás en zona baja de riesgo y te puede salvar de la ruina total. Error 7. El informe secreto. Clue Report. Llegamos al punto crítico, el que te prometí al principio. Error 7. No investigar el historial de siniestros de la casa. Las casas tienen antecedentes penales, pero no están en la policía. Están en una base de datos llamada Clue, Comprehensive Loss Underwriting Exchange. Este reporte muestra todos los reclamos de seguro hechos en esa propiedad en los últimos 5 a 7 años. ¿Por qué es vital? Si la casa tuvo un reclamo por daños de agua hace 3 años y otro por incendio hace 2 años, las aseguradoras la verán como radioactiva. Podrías llegar al día del cierre y descubrir que ninguna compañía quiere asegurar la casa o que te cobran una prima de $8,000 al año. Y sin seguro, no hay hipoteca. Tu estrategia. Antes de que termine tu periodo de inspección, pídele al vendedor una copia de su reporte Clue
o pide a tu agente de seguros que verifique la asegurabilidad de la dirección. No esperes al final. Error 8. Dejar dinero en la mesa. Costos de cierre. En el juego de la negociación, el que no pide, no recibe. Error 8. Pagar tus propios costos de cierre sin pelear. Los costos de cierre, títulos, abogados, prepagos de impuestos, tarifas del banco, suman entre el 3% y el 5% del valor del préstamo. En una casa de $400,000 son hasta $20,000 cash que necesitas además del enganche. En una casa de $400,000 son hasta $20,000 cash que necesitas además del enganche o down payment. Y, sin seguro, no hay hipoteca. Tu estrategia. Antes de que termine tu periodo de inspección, pídele al vendedor una copia de su reporte Clue o pide a tu agente de seguros que verifique la asegurabilidad de la dirección. No esperes al final. Error 9. La garantía que nadie te ofrece. Error 9. No exigir una garantía del hogar, home warranty, pagada por el vendedor. Estás comprando equipos usados. El aire acondicionado puede tener 10 años. El calentador de agua, 12. Una garantía de hogar, costo aprox $600 a $800 anuales, es como un seguro médico para tu casa. Si el aire acondicionado muere en agosto, pagas un deducible pequeño, ejemplo, $100, y la garantía cubre la reparación o reemplazo. En el contrato de compra, hay una casilla para esto. Marca que quieres una y marca que la pague el vendedor. Es estándar en la industria, pero si no lo pides, no te lo darán. Protege tu primer año de sorpresas mecánicas. Error 10. El suelo bajo tus pies. Derechos minerales. Este parece de película, pero es muy real en estados como Texas, Oklahoma, Pennsylvania y Colorado. Error 10. Perder los derechos minerales. En los Estados Unidos, ser dueño de la tierra no siempre significa ser dueño de lo que hay debajo: petróleo, gas, minerales. Los desarrolladores o dueños anteriores a menudo retienen estos derechos. Si no tienes los derechos minerales y tampoco tienes una cláusula de protección de superficie, una compañía podría legalmente poner una torre de perforación cerca de tu casa o pasar camiones pesados por tu propiedad. Revisa el título preliminar. Verifica quién tiene los derechos del subsuelo. Si no te los transfieren, asegúrate de que haya una cláusula de Waiver of Surface Rights, renuncia de derechos de superficie, para que no puedan tocar tu jardín. Error 11. El miedo a los préstamos del gobierno. FHA o VA. Existe el mito de que los préstamos respaldados por el gobierno, FHA para primeros compradores o VA para veteranos, son una pesadilla para el vendedor. Dicen que la inspección es demasiado estricta. La realidad es que la inspección de seguridad FHA solo pide lo básico: que la casa sea segura, habitable y sólida, que tenga barandillas en las escaleras, que no haya pintura con plomo descascarada, que las ventanas se abran. Si eres un comprador FHA, tu agente debe educar al agente del vendedor. Un préstamo FHA es tan seguro como uno convencional. No te sientas un comprador de segunda clase. A menudo estos préstamos tienen mejores tasas de interés para ti. Defiende tu financiamiento. Error 12. El misterio de los objetos perdidos. Inclusiones. Y finalmente, el error número 12, el que causa más discusiones el día de la entrega de llaves: asumir qué se queda en la casa. La ley dice, si está atornillado o pegado de forma permanente, es un fixture, se queda. Si se puede desconectar y mover, es propiedad personal, se va. Pero ¿qué pasa con el soporte de la TV en la pared, el refrigerador empotrado, las cortinas hechas a medida, el sistema de cámaras inteligentes Ring? La realidad, he visto vendedores llevarse hasta los focos de luz y las plantas del jardín. No asumas nada. Si quieres el refrigerador, la lavadora, el columpio del patio o ese candelabro específico, escríbelo en el contrato. Hay una sección llamada Non-Realty Items Addendum o similar. Haz un inventario. Si no está en papel firmado por ambas partes, prepárate para encontrar un espacio vacío cuando te mudes.
Comprar una casa es probablemente la transacción más grande de tu vida. Es un laberinto lleno de jerga legal, intereses ocultos y trampas financieras. Pero hoy tú tienes el mapa. Ya sabes que el as es no significa sin inspección. Sabes que el survey es tu escudo contra disputas vecinales. Sabes que debes investigar el pasado de la casa con el reporte Clue y asegurar tu futuro con una buena póliza de título. El mercado inmobiliario recompensa al informado y castiga al ingenuo. No seas una estadística más de arrepentimiento. Sé el comprador inteligente que entra a su nuevo hogar con confianza, sabiendo exactamente qué firmó y cuánto vale. Si este análisis profundo te ha dado aunque sea una idea que proteja tu dinero, haz lo correcto. Suscríbete ahora mismo al canal. Comparte este video con ese amigo o familiar que está buscando casa. Podría salvarles la vida financiera. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 12 errores te dio más miedo? Te leo abajo. Soy el tutor de casas y esto fue una clase maestra de bienes raíces. Nos vemos en el próximo video. A comprar con inteligencia.